Listo, vamos con la segunda parte del video. Lo que vamos a hacer ahorita es ejemplificar el proceso que hemos realizado en el video anteriormente. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Nuestro objetivo es analizar los datos que hemos subido. En este caso, nos basamos nosotros a lo que son restaurantes. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Analizar la funcionalidad de la información que hemos recibido sobre restaurantes. Listo. Entonces, ya una vez recibida esta información, podemos ir al paso siguiente, que ya es el enlace entre SQL Server y Power BI. Para conectarnos con, en este caso ya Power BI, necesitamos la herramienta tal cual, ¿no? Power BI Desktop es la que nosotros utilizamos para poder trabajar, ¿no? De manera sencilla y práctica, como ejemplo para que se pueda entender de mejor manera. Entonces, lo que vamos a hacer simplemente es abrir el Power BI y vamos a necesitar abrir un informe, ¿no? Entonces, una vez que vamos a abrir un informe, le podemos poner en nuevo, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es hacer ya la conexión con SQL Server. Listo, una vez abrimos el Power BI, lo que vamos a hacer es importar la información ya desde SQL Server. Entonces, en este caso, como estamos trabajando todo en localhost, vamos a poder poner aquí en la información que dice importar datos desde SQL Server. Colocar, podemos poner acá en inicio, en SQL Server, ¿no? Entonces le abrimos. Y aquí lo que vamos a colocar es el nombre del servidor en el que está enlazado a la base de datos y el nombre de la base de datos. Entonces, en SQL Server nosotros tenemos el nombre. Este es el nombre con el que yo estoy trabajando. Le coloco el nombre y adicional también el nombre de la base de datos. Puedo trabajar con cualquiera de las bases de datos que tenga creado para sacar la información, pero nosotros tenemos proyecto análisis. Entonces, una vez que ya colocamos los nombres, le ponemos el nombre del servidor y el nombre de la base de datos, le colocamos en aceptar o presionamos aceptar. Esperemos y vamos a ver que se va a enlazar directamente Power BI con SQL Server al servidor y a la base de datos que nosotros le proporcionamos. Podemos ver aquí de igual manera que ya se nos abrió las tablas en las cuales estamos conectados. Y yo lo que voy a hacer es conectarme, en este caso, voy a conectarme con la base de datos Swiggy. ¿Ya? Lo que puedo hacer es ya colocar, cargar datos o transformar datos. Todo depende de cómo nosotros deseemos trabajar. En este caso, lo que voy a hacer para que sea un poco más optimizada la información, voy a colocar primero transformar datos antes de cargar la información. Vamos a esperar un poco que cargue la información, debido a que como son varios datos se puede demorar. Todo depende de la cantidad de datos que tengas y los recursos que tengas en tu máquina para que pueda cargar de mejor manera la información. Hay que tener en cuenta de igual manera que cuando se reciba la información hay que administrar la información y eliminar la información basura que no necesitemos. Hay en cada dato, en cada dataset, en cada información que se reciba, siempre va a haber tipos de datos en los cuales no vamos a trabajar. Entonces, es preferible eliminarlos y trabajar solo con los datos que se necesita al objetivo que vamos a llegar. Con eso nosotros optimizaríamos tiempo y podríamos trabajar también de mejor manera. Entonces, anteriormente habíamos hablado de que se había creado un campo más en las tablas para poder relacionar el CouchDB con el SQL Server y se puedan importar la información en cada tabla que se quiera realizar o se quiera hacer el análisis de datos. Entonces, aquí tenemos la información, ¿no?, que habíamos creado anteriormente. Simplemente, como no me interesa esta información ya, le pongo a quitar. Obviamente no se me va a alterar esto en la base de datos. Simplemente se me va a alterar en el archivo donde yo estoy realizando la información, donde yo voy a analizar los datos. Vemos aquí de igual manera, esta parte del menú también es una información JSON que no se importó, debido a que realmente necesitábamos especificar lo más básico posible y se puede entender los datos, ¿no?, cómo se manejan los datos. Entonces, esto de aquí le vamos a eliminar de igual manera. También vamos a eliminar en este caso la información que tenemos aquí adelante. Y este ID también. Puede ser que también este ID necesitemos para alguna información, pero este ID es el que genera el CouchDB por cada documento que se está insertando, es decir, por cada registro.
Entonces, en el CSV, en el dataset que habíamos recibido, sí tiene un ID. Entonces, podemos eliminar este. De igual manera, para que se optimice los datos, le podemos colocar aquí el tipo de dato y cambiarle el tipo de dato como es entero, un ID. Le vemos que es entero. Si es que no lo es, pues tendríamos que dejarle en tipo texto como está. Y si no, en este caso yo le coloco tipo entero. Automáticamente me va a detectar el Power BI. De igual manera podemos ir optimizando todos los datos, como por ejemplo quiero reemplazar los valores. ¿Por qué situación? Porque veo que el costo de cada uno de estos registros tiene un valor tipo texto, y si deseamos calcular o analizar los datos dependiendo de esa columna, no va a poder ejecutarse de buena manera. Entonces, ¿qué es el valor que deseo yo eliminar o reemplazar? Simplemente lo que deseo es que se me reemplace estos campitos de aquí, se me reemplacen con nada. Entonces le pongo solo reemplazar con nada, y se me va a reemplazar en toda la información. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una vez que ya reemplacemos, lo que vamos a hacer es cambiar el tipo, que sería en este caso entero. Como vemos, todo es entero. Todo el valor que les han colocado aquí es entero. Ahora lo mismo vamos a hacer con el valor que está acá, que son en rating, son decimales. Lo que podemos ver es que aquí tenemos un tipo de rating que nos va indicando como un tipo grado. Los que van ascendiendo, así como los likes en YouTube, lo que va ascendiendo de 20 o más rating, o de 100 más rating, o de 50, o vemos acá que están menos los más bajos de rating, los que tienen un K de ratings. Entonces, para nosotros poder calcular este tipo de información de igual manera, vemos aquí que aquí hay datos que están en 0. Entonces, para ejemplificar, le voy a poner 0.1. Listo, le pongo a aceptar. Y todos los que estén con 0.1 se me van a reemplazar. Perdón, era al revés, acá abajo era, es 0.01. Ahí sí, reemplazar. Y se me va a reemplazar la información. Ahora, como están en tipo texto, vamos a tener que reemplazar de igual manera la información que está alrededor. Depende de cómo esté configurado su sistema operativo, vamos a tener que reemplazar. Si su alfanumérico le detecta los decimales con coma o punto, van a tener que trabajar de acuerdo a cómo esté su sistema operativo. Pero en mi caso me detecta el punto y la coma en vez del punto. Entonces, si aquí tengo punto, yo le voy a reemplazar por coma en todas las columnas que están aquí. Y vemos que ya me reemplaza. Entonces, una vez realizado eso, ya simplemente transformo el tipo de dato a decimal. Y la información ya se me ha reemplazado, ¿no? Con eso nosotros ya podemos trabajar tranquilamente y podemos hacer un análisis de datos. Se le guarda la información y se le puede trabajar. Entonces, una vez que ya esté guardado, ya simplemente tendríamos que arrastrar los gráficos que deseemos realizar y poder trabajar. Como se demora un poquito más, nosotros ya lo hicimos anteriormente. Y cuando ya se genera la información, se me va a mostrar esta tabla, ¿no? Con toda la información realizada. Entonces, aquí ya en el gráfico vista de informe podré revisar el proyecto o sea, podré trabajar ya con los datos que quiero realizar. Entonces voy a colocar una nueva página y cuando ya se inserte me va a mostrar una pantalla similar a esta. Y listo, simplemente lo que tengo que hacer es coger aquí la tabla, jalar un dataset, y si deseo puedo jalar los datos, ¿no? Si yo quiero jalar que en el eje Y se me vean los nombres y en el eje X se me vea la ciudad, se me va a hacer el gráfico, ¿no? Y me va a ir mostrando. Entonces, aquí me va a ir mostrando que se está recontando por ciudad, ¿no? Entonces vemos que Domino's Pizza, este dataset me había olvidado de informar que es de la India. Entonces vemos que Domino's Pizza tiene más apego en la India, ¿no? Tiene más agencias. Entonces, colocando el análisis final de los datos, vemos realmente que estructurando de manera más fácil, más estructurada, le hemos hecho unas condiciones básicas para que se pueda verificar. Vemos que aquí, por ejemplo, jalé una tabla y le hice una condición de que me muestre aquí todos los rating
todos los mayores que estén en la ciudad de Buchanan, ¿no? Todos los writing que estén en la ciudad Buchanan. Como pueden ver, de igual manera acá en este gráfico, lo que hice es que me cuente todos los que tengan rating bien bajos, todos los archivos que tengan rating bien bajos y que sean, en este caso, las ciudades con mayor número de locales que tengan ese rating bajo. Y acá lo que hicimos en el mapa mundi, como pueden ver, está pintada la información. Se le asigna a cada ciudad de la India los que tengan un K de rating para que puedan revisar los restaurantes que estén en cada ciudad, ¿no? Entonces, de igual manera, aquí me muestra los que tienen un K de rating, ¿no? Que en este caso la ciudad es Bhopal. Entonces, de igual manera, es el que tiene 13 agencias y se le puede identificar, ¿no? Se le puede agregar también, en este caso, la dirección. Se le puede agregar la dirección, se le puede agregar otro tipo de datos, el nombre de la agencia. De igual manera, por ejemplo, acá, para ejemplificar, en Power BI, al momento que jalas los datos, todos los datos se relacionan entre sí al momento que tú quieras hacer un filtro. Por eso también se puede trabajar de manera eficaz cuando se quiera hacer una consulta. Por ejemplo, yo quiero ver que la ciudad Buchanan, quiero saber de esta ciudad dónde se encuentra. Entonces automáticamente me va a enlazar, ¿no? Con los otros gráficos que están. Entonces, como podemos ver, si es que en las condiciones que están en los otros mapas no existe la ciudad o el registro que yo quiero buscar, obviamente me va a dejar en cero, no me va a mostrar nada. Pero si yo escojo, por ejemplo, los que tienen rankings de 1K, vemos aquí que me muestra, ¿no? Buchanan acá, como le hicimos la condición anteriormente, me va a mostrar, ¿no? Entonces los que tienen un rating. Ahora, los que tienen bajo, en cambio, si es que está en el mapa, me va a mostrar. Y si no está, se va a quedar en cero como está. Y aquí en el gráfico, en cambio, me va a mostrar, ¿no? Porque aquí tengo el otro filtro. Listo, con eso tenemos un ejemplo básico de cómo funcionan los análisis de datos con el SQL Server y Power BI. Se trabajó extrayendo los datasets con Python, relacionando con bases de datos no relacionales y relacionales y sacando la información al final. Entonces, el último paso para que se pueda ejemplificar esto es publicar y subir la información en HTML y puede ser también utilizado en cualquier otro proyecto. Obviamente se necesitan otras configuraciones para que pueda ya ser utilizado en algún proyecto, en un frontend que se pueda trabajar. Pero aquí lo vamos a hacer de la manera más básica para que se sirva como ejemplo y se pueda entender a futuro. Entonces, listo. Ahorita vamos a publicar en Power BI. Entonces, deben de tener una cuenta de igual manera en Microsoft para que puedan verificar los datos. Si desean guardar cambios de lo que tengan, le ponen guardar y le ponen para publicar. Una vez que cargue, vamos a seleccionar nuestra área de trabajo para guardar la información. Ponemos seleccionar y esperemos que cargue, ¿no? Obviamente, como yo ya lo realicé, me dice quiere reemplazar la información, le pongo reemplazar. Y esperamos un momento. Una vez termine ya la información, vemos aquí que ya tenemos publicado correctamente y le abrimos el proyecto. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente le damos clic aquí. Y vemos ahora que ya se ha publicado el reporte, el informe que hemos realizado ya directamente en la web, en Power BI, ¿no? Entonces podemos ver que ya está publicado nuestro reporte y podemos también confirmar de que se pueda revisar desde otros sectores. Y aquí también podemos generar ya el HTML para que pueda ser utilizado en cualquier otro lugar. En los comentarios, de igual manera, les voy a colocar el HTML, cómo está el archivo y que puedan revisar también cómo está la funcionalidad. Entonces, para hacer el HTML, vamos aquí a Archivo e Insertar Informe. Entonces, ¿qué es lo que hago? Publicar en la web. Y vemos que aquí automáticamente ya nos genera la dirección que necesitamos, ya sea para enviar por correo electrónico o código HTML.